Hola amigos, nos encontramos en una edición más de su programa Aprendiendo Juntos y en esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre la reflexión sobre el matrimonio y el divorcio. Y para ello nos contamos con la presencia del pastor Eduardo Arboco, que nos va a ilustrar al respecto. Bienvenido, pastor Eduardo. Gracias, Gaby. Una alegría nuevamente estar en este programa que está desarrollándose cada vez con más temas y bastante variado en personajes que participan y que colaboran, y eso nos motiva bastante, ¿verdad? Y bueno, hoy día quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de el matrimonio y el divorcio, en vista de que han estado solicitando, te cuento. Tengo varias personas que han estado preguntando por redes. Y bueno, a veces preguntan cosas más puntuales o más personales. Sí. Entonces yo voy a tratar de hablar un poquito en torno a lo general. El pastor Josué Gallegos dio la vez pasada una reflexión un poco más en tono bíblico. Y bueno, yo quiero hablar un poco más, tal vez con un poquito más de apertura, ¿no? Porque el programa es un espacio interdenominacional y tenemos la oportunidad de tener a todas las denominaciones que nos observan, que nos miran. Entonces hay que hablarlo en esa amplitud, no solamente denominacional. Si quisiéramos hablarlo denominacional, te cuento primero mi experiencia personal, ¿no? Mi denominación es la Iglesia Evangélica Peruana actualmente, y hay que decir la verdad, mi denominación no permite el nuevo matrimonio. Es decir, se permite que la persona que tiene y ya no se puede solucionar en torno a los problemas de la vida matrimonial se pueda divorciar, es decir, sí se permite el divorcio, más no se permite el nuevo matrimonio. Es decir, ya la persona no puede volver a casarse según la lógica establecida dentro de mi denominación. Ojo, que eso son cuestiones de interpretación teológica, es decir, no tiene nada que ver específicamente con el tema bíblico en sí. Es decir, si uno quisiera ser, como lo decía en alguna otra oportunidad, si uno quiere ser bíblico, literal, tendríamos que aceptar la esclavitud en el día de hoy también, ¿verdad? Porque la Biblia lo establece. La Biblia sí establece el hecho de que uno intente hasta la medida de lo posible el no separarse, pero si se llega a dar el caso, bueno, sepárate, pero no te permite casarte. Entonces mi denominación es muy estricta en esa temática. Inclusive a ministros exagera un poquito más la cosa, ¿no? Aunque no está en la Biblia, pero lo hace de esa manera. Mi reglamentación establece de que un ministro, si tiene problemas de divorcio, lamentablemente ese ministro ya no puede ejercer la labor ministerial. Es decir, le quita toda la posibilidad a ese ministro o ministra, inclusive, de tener el ejercicio del don, ¿verdad? Y es bastante grave. Y yo pienso que mi denominación todavía no ha trabajado mucho, porque ya se están dando casos a nivel nacional en torno a situaciones de divorcio, y ha habido en el pasado también, y no ha tratado de una manera seria y profunda un diálogo, una investigación en torno a esta temática para que se haga reglamentaria, y no se han vislumbrado tampoco las perspectivas teológicas que se dan a nivel de diferentes denominaciones. Es decir, estamos todavía un poco en pañales con mi denominación. Gracias a Dios hay otras denominaciones que sí han permitido volverse a casar, ¿no? Caso de iglesias metodistas, anglicanos, luteranos, algunas presbiterianas, ¿no? Y algunas otras iglesias más, digamos, permiten el nuevo matrimonio, entendiendo un poco el contexto en el cual está la persona. Por otro lado, es interesante porque mi denominación sí acepta, por ejemplo, que un ministro queda viudo, ¿sí? Y pueda volverse a casar y puede seguir ejerciendo el ministerio, pero solamente en el caso de la viudez, ¿no? Debe ser una. Sí, no el nuevo matrimonio, ¿no? Pero son cosas interesantes, es decir, las denominaciones analizan la perspectiva bíblica, se fabrica una teología en torno a eso, y posteriormente pasa una reglamentación, y cada denominación pues establece en base a su interpretación teológica una reglamentación muy variada, ¿no? Y eso es interesante porque hay iglesias que se aceptan entonces la incorporación de personas que se puedan volver a casar. Yo he visto casos en la Alianza Cristiana que se ha aceptado. No sé, tengo un par de amigos que asisten a la Alianza y son una pareja que se ha vuelto a casar, salieron de la IEP porque no podían participar en la IEP en el liderazgo, pero la Alianza los ha recibido no como líderes, pero sí como miembros, ¿no? Bueno, también son interesantes posturas medias, es decir, no te da liderazgo, pero sí te acepta como miembro.
Entonces, digamos que tendríamos entonces esas tres vertientes, ¿no? Las que no te permiten el nuevo matrimonio, las que te aceptan pero no te dan liderazgo, y las que sí te permiten tanto liderazgo como membresía y no hay ningún problema, ¿no? Digamos que esas son el panorama del análisis del tema de divorcio. Interesante. Ahora, sí, es bien interesante, ¿no? Para mí personalmente, a ver, bueno, yo tengo que respetar el marco de la IEP, es decir, dentro del marco de una denominación en la cual tú participas y tienes que ser éticamente responsable ante lo que estás participando, tienes que aceptar lo que los reglamentos y los estatutos que tú manejas te designan. Entonces, como ministro, yo personalmente acepto esa postura dentro de mi denominación, y cuando he visto casos de personas que se han divorciado dentro de mi denominación y se han vuelto a casar, sabiendo de que mi denominación no les va a dar los espacios, yo les recomiendo, bueno, váyanse a otra denominación que les pueda aceptar, ¿no? Conociendo un poco sus capacidades, su liderazgo y, bueno, las circunstancias en las cuales se da el proceso de su divorcio. Ahora, yo quisiera hablar en esta oportunidad de algo que me corresponde a mí como ministro, y te lo voy a decir con toda sinceridad. Yo como ministro no caso a ninguna persona que yo no vea que realmente existe amor entre ambas personas, ¿sí? Es decir, te digo, ya tengo 26 años en el ministerio pastoral, 26 años, y en esos 26 años he rechazado tres personas, tres parejas, ¿sí? Dos parejas las he rechazado porque lo que hago yo es que una vez que acuden a mí para solicitar matrimonio, yo les entrevisto, les comienzo a hacer preguntas, comienzo a hacer una especie de evaluación, inclusive les tiendo ciertas trampitas para verificar realmente que las personas se aman. Y si yo descubro que hay algo que entre uno o el otro o los dos no se presenta como un sincero amor, yo no los caso. Ojo, tres parejas que he rechazado, dos porque he visto que no hay amor, ¿sí? Y me han suplicado, se han arrodillado, me han llorado, y yo les he dicho, yo no los caso, ¿no? Porque he visto, y les digo lo que vi, he visto esto en ti, y mira, me parece que eso va a llevarte a un futuro divorcio, o un malestar, o un problema, y yo me ciño un poco al tema bíblico, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. En ese sentido, no voy al tema del hombre, sino más bien lo que Dios unió, ¿verdad? ¿Y quién es el que une realmente en la tierra? Es el ministro o la ministra. Es decir, la responsabilidad de la unidad de una pareja recae en el ministro. Por lo tanto, los ministros, ministras, tenemos una responsabilidad muy seria a la hora de casar a alguien, porque no es cualquier cosa que tú estás haciendo. Lamentablemente, se ha tomado en el día de hoy como una costumbre. Es decir, se casa alguien, oh, qué bueno, ¿no? Y le doy unas clasecitas de matrimoniales y ya, Ahí y los queda. caso, ¿no? Y ya quedó el asunto. Pero de eso no se trata de una verificación de realmente si hay amor en esa pareja, porque el amor es lo que une. Ojo, cuando tú casas a una pareja que se ama realmente, los dos tienen esa visión de amor mutuo, real, sincero, las cosas se pueden solucionar porque el amor nace desde el inicio. Pero si uno de los dos ya tiene un interés o ya tiene un prejuicio o ya tiene algo que no está revelando, sino está ocultando, porque hay que decir la verdad también, en la relación de prematrimonial, en la relación de pareja, muchos ocultamos cosas, ¿sí? Entonces, en el momento del noviazgo, del enamoramiento, todo es felicidad, todo es alegría, pero va reflotándose conforme va avanzando un tiempo, y va saliendo la verdadera persona, y es ahí donde el ministro, ministra, tiene que llegar antes que la pareja lo descubra para mal. Entonces, por eso a veces hacer preguntas un poquito candentes, hacer preguntas un poquito que no tengan que ver con la relación de pareja, sino más bien con la personalidad de la Propio y personal. persona, que tenga que ver con su pasado, cosas de ese tipo ayudan bastante, porque De tú verdad. sacas entonces cómo es esa persona realmente, ¿sí? Ujú. Y tú puedes descubrir. Entonces, si tú eres una persona responsable como ministro o ministra, no vas a casar a una persona que notes que tiene ciertas características que van a hacer daño a una futura relación matrimonial, salvo que las cure, las sane o las modifique, ¿no? Ujú. Entonces, es importante que como ministros tengamos esa capacidad de Importante.
ser responsables previamente, antes de casar a la persona. Y bueno, de las tres, a una lo que hice, bueno, sí se amaban, sí, pero vivía en una coyuntura lamentablemente política dentro de la iglesia y decidí, para evitarme un problema, derivárselo a otra persona. Resulta que la parejita, la chica ya estaba embarazada, y en la IEP el No sé. consistorio es, digamos, la directiva de la iglesia, es la que tiene que ver por esa temática, ¿no? Entonces me pidieron casarlos y yo me averigüé por el consistorio, no me dieron una respuesta muy clara del asunto y yo sospeché que era una cuestión de trampita y dije, no, mejor me evito problemas y lo derivé sí a una amistad, no de la IEP, curiosamente metodista, ¿no? Para que sean ellos los que los casen, ¿no? Y son felices, pero tuve que decirles que no por una cuestión de responsabilidad hacia mi propia persona. Pero Ujú. sí, dos con seguridad, dos parejas las he rechazado. O sea, para mí es claro que si no hay amor sincero en ambas personas, mm, No tiene no hay futuro. un futuro, no hay un Ya, futuro, ¿no? Y en totalmente. el día de hoy te digo, lamentablemente las iglesias estamos casando por diferentes cosas. A ver, un joven de 17 años embaraza a una chica de 16. ¿Y qué hacen los padres? Inmediatamente los casan. Mm, Tal vez no hay amor en esa relación. Simplemente fue no sé, un momento de sexualidad, de placer, hormonal. pero sin embargo forzamos al matrimonio Sí. y no, pues ya, si tú haces eso, estás forzando a un futuro divorcio y o problemas serios en las parejas. De esas dos parejas que yo rechacé, una, como te digo, terminó mal, se divorciaron y ya ni van a la iglesia. Y la otra, y esa es la parte triste, que muchas parejas en las iglesias viven en esa situación, viven ficticiamente su matrimonio, ¿no? Se Ya. llevan como perros y gatos, eso es lo que yo me he enterado, ¿no? Al final decidieron igual casarse por otro pastor, buscaron otro pastor y se casaron, pero viven como perros y gatos, pero con la apariencia, ¿no?, de vivir un matrimonio feliz, pero no es verdad, ¿no? Entonces, los ministros realmente tenemos una gran responsabilidad a la hora de casar a alguien. No es y no tiene que ser por una cuestión de tradición. Oh, qué lindo se casa. No, no tiene que ser porque me lo solicitan y yo quiero quedar bien con ellos. Tampoco. Tiene que ser con una verdadera responsabilidad de que tú lo estás haciendo en representación de Dios, porque Dios es el que une, ¿verdad? ¿Quién Sí. lo hace? Lo hace lógicamente el ministro en representación de Dios. Entonces, por ahí tenemos ya una situación que hay que ver, ¿no? ¿Cuántos ministros casamos como si regaláramos plata, ¿verdad? Y no lo hacemos de una manera responsable. También creemos que haciendo cursitos de prematrimoniales, que no estoy diciendo que sean malos, ¿no?, sino que estoy diciendo que pensamos que eso va a ser ya la solución de una vida matrimonial exitosa, también va a ocasionar un buen matrimonio y tampoco es así. Es decir, hay Ahondar un que, poco más. exacto, es decir, tenemos que ir más a profundidad, más hacia lo que es la persona en sí, ¿no? Analizar un poco más del tema de los temperamentos, analizar un poquito más de las costumbres familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo he contado en muchas oportunidades en diferentes espacios de enseñanza teológica. Por ejemplo, yo he tenido casos de resolución de conflictos y en una oportunidad tuve que ayudar a una pareja a solucionar su posible divorcio porque estaban a punto de divorciarse. Y yo comencé a ahondar, a ahondar, a ahondar y llegué a la raíz del asunto. ¿Y sabes qué era el problema? Era la pasta dental. ¿Sí? La pasta dental. ¿Qué pasaba? No sé si tú llegaste a conocer, en Perú había antes pastas dentales de aluminio, ¿no? De esas, un material de aluminio. Ujú, Y ok. la chica lo ordenaba desde abajo hacia arriba, en orden, llevando la pasta hacia la boquilla. Ujú. Llegaba el chico y ¡plaj!, lo apretaba todo, parecía una mazamorra, y eso comenzó a ocasionar entre ambos una pelea. Suena chistoso, pero es una realidad, ¿no? Tuve una atención pastoral donde se Wow. iban a divorciar por culpa de una pasta dental, imagínate, ¿no? Lo que es. Entonces, lo bueno es que en esa pareja había amor, había amor. Entonces, se tuvo que hacer todo un tratamiento con ellos, un diálogo, y se logró rescatar el matrimonio, y ahora son felices, hasta ya tienen más hijos de los que yo había conocido, ¿verdad? Entonces, digamos que el matrimonio va por ese tema, o sea, si realmente hay amor, hay salvación en un matrimonio, pero los dos tienen que Los expresar dos. realmente
¿no? Lo que es cada cual. Ujú. Nosotros como seres humanos tendemos a ocultar realmente nuestros sentimientos. Hay matrimonios por intereses, ¿no? La chica tiene plata, me conviene casarme con ella. Hay matrimonios donde yo veo profesiones, ¿no? Ah, es doctor, es abogado, es no sé, congresista, ¿no? Me interesa porque hay billete de por medio, entonces hay también matrimonio por interés. Es decir, eh, cuando el ministro descubre todas esas cosas, uno puede decir con seguridad, ¿este matrimonio realmente es de Dios o va a ser de Dios? ¿O es un matrimonio interesado en base a circunstancias diversas? Porque es amplio el abanico de diversidad de situaciones. Entonces yo tengo que preguntarme, bueno, si yo voy a casar a una pareja por intereses, no va a resultar la cosa, Ujú. ¿verdad? Puede ser que no. Entonces hay que cuidarse bastante. Ahora, en la presión social que da la iglesia para casar a ciertas personas, ¿no? La embaracé, lo casas. Ya tuvo de relaciones sexuales, ya los obligan a casarse, ¿no? Es decir, hay una presión social en la iglesia también que no es correcta. Ujú. Ok, pecaron, está bien, pero no es para que los obligues a casarse. Claro, porque Yo es... tengo una hermana que conozco y pues son cosas sui generis, ¿verdad? Después de muchos años ella se casó sin amor hacia la persona. La obligaron a casarse prácticamente, ¿no? Pero al pasar muchos años, ella al final llegó a sembrar amor hacia la persona, hacia su pareja. Ujú. Pero eso es una cosa así muy sui generis, es decir, cuando a ti te casan a la fuerza, es bien difícil que nazca un amor sincero hacia la otra persona. Mm. Peor aún si tú tienes tal vez un verdadero amor en otro lado, ¿no? Y te Peor aún. empiezan a forzarte con otra persona. Entonces, ese tema es una cuestión bastante difícil y hay que tratar de que la iglesia en algún momento tal vez tenga la oportunidad de conversarlo más. En todo caso, hablo desde mi, ¿verdad? Mi denominación está muy en pañales en cuanto a la temática. Y una cosa que sí se aprende, por lo menos en la psicología, es que un caso no te da la oportunidad la salvedad para definir los demás casos. Es decir, cada caso es único y muy particular. Por un caso no vas a hacer la misma ley para todos. Por un caso no vas a hacer la misma reglamentación para todos. Correcto. Entonces el pastor, la iglesia misma tiene que ser muy permeable para analizar cada caso de divorcio o de matrimonio o de relación de pareja de manera muy particular. Para esto es importante entonces la capacitación de los ministros y ministras, que tengan buenas capacitaciones en torno a consejería familiar, en torno al conocimiento y experiencia que puedan ganar de otros pastores, que puedan compartir información y temáticas en cuanto a las relaciones de pareja y esta mutua experiencia que podemos tener nos va a ayudar para poder aconsejar y orientar y guiar apropiadamente las relaciones tal vez disfuncionales o los problemas que se dan dentro de la iglesia. Entonces, por ahí va, digamos, un poquito mi perspectiva, ¿verdad? Por un lado, que, bueno, tengo que respetar a las normas de mi denominación. Por otro lado, que yo no caso a ninguna persona si no verifico que hay amor en ambos. Y por otro, que las iglesias tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos a diferenciar casos de unos de los otros, ¿verdad? Ujú. Entonces, Del contexto. sí, del contexto, ¿no? Ahora, yo aceptaría, ya estoy hablando a título personal, no estoy hablando a título como ministro de mi denominación, estoy hablando a título personal. Yo personalmente, si una persona se divorciara y se ha sido casada a la fuerza, si ha sido casada en una falta de amor, eh, actuaría como Pablo, es decir, yo diría, bueno, yo no voy a forzar a nadie a vivir con una persona que realmente no te ama, ¿verdad? Yo aceptaría el divorcio y yo sí, yo de manera muy personal, ¿verdad? Aunque yo no lo puedo hacer dentro de la denominación, no puedo dar ese visto bueno, no se me permite, pero si de manera muy personal a mí se me solicitara, yo sí lo haría, analizando el caso en particular. Es decir, así como lo hago antes de casarlos, yo haría, ¿verdad?, con la pareja, y si veo que realmente la cosa no da más, si no se puede sostener esa vida matrimonial porque no nació del amor, yo sí permitiría el divorcio y a las personas, en todo caso, a la persona que siga siendo creyente y que viva en una verdadera búsqueda
de amor y de actitud cristiana en la vida, yo sí le permitiría un nuevo matrimonio y ejercer su vida con su nueva pareja tal cual Dios le permita encontrarla, ¿verdad? Pero, como te digo, dentro de mi denominación no se permite, ¿no? Eso lo estoy diciendo a título personal. No lo puedo hacer en mi denominación, pero si lo pudiera hacer, digamos, yo sí lo haría porque mi perspectiva en cuanto a la felicidad de una persona es una visión un poco tal vez diferente, o mi perspectiva o mi análisis teológico en cuanto a eso es un poquito diferente, ¿no? Entonces, por ahí va la situación, ¿no? Es decir, las diferentes denominaciones tienen cada una perspectiva diferente. Ahora, sé que la iglesia metodista es menos estricta en cuanto al, al tema del matrimonio y del nuevo matrimonio, ¿verdad? Sé que otras denominaciones también son menos estrictas y hasta ahora yo no he visto nuevos matrimonios que sean infelices. Es decir, cuando un cristiano, ok, se casó por circunstancias diversas, no tuvo la capacidad de tomar una buena decisión, no se dio cuenta que la otra persona tenía tal vez una, no sé, dificultades, ¿verdad? Para hacer una o llevar una buena relación, ¿ok? Se terminan divorciando. Yo sí he visto que cuando esa persona que se ha divorciado es verdaderamente creyente y busca entrar en una nueva relación, ya tiene la experiencia de no volver a cometer el mismo error. Es decir, va con conocimiento, sabiduría y busca realmente tener amor de la otra pareja, ¿no? Entonces, yo he visto muchos matrimonios, conozco muchos matrimonios que viven felices, es decir, viven una vida cristiana exitosa, es decir, no hay ninguna situación o obstáculo que impida que esa nueva relación de pareja sea feliz, ¿no? Entonces, lo he visto ya en muchas amistades mías que conozco y creo que el Señor no deja de bendecir, porque lo que Exacto. Dios bendice es el amor, ¿verdad? Ese es el amor, es el fundamento de cualquier relación de pareja es el amor. Entonces, si hay amor, todo camina bien. Si no hay amor es donde comienzan a darse los problemas, las crisis, las situaciones difíciles, los malestares, ¿verdad? Entonces, el amor es fundamental. Por eso quiero redondear nuevamente, ¿verdad? El ministro tiene una gran responsabilidad, porque es algo así como la labor que haces tú y tu esposo, ¿verdad? De la prevención del cáncer, ¿sí? Ujú. Si tú como ministro casas por casar, ¿no? Es como si fuera regalar matrimonios, entonces van a Sí. haber matrimonios buenos y matrimonios malos, ¿no? Con cáncer y sin cáncer. Entonces, por eso el ministro tiene que tener la capacidad de prevenir Ándale. matrimonios que no van a ser felices porque no se ama la pareja, ¿sí? Ujú. Ahora, es difícil, ¿no? Es difícil decirle a una pareja, como te digo, esas dos que tuve que negar, yo les dije en su cara, mira, tú tienes esto, y tú no amas a esta persona realmente, ¿no? No, pastor, yo sí la amo, yo sí la quiero, y ¿verdad? Y la chica, lamentablemente, siempre pues no le da la razón tampoco a veces al pastor, sino le da la razón al esposo. No, si él me adora, me quiere, me ama, da la vida por mí, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo les doy mi opinión, ¿sí? Yo he visto esto en ti, creo que no va a resultar la cosa. Me tomo la atribución como ministro de decirles no, yo no los caso. No quiero llevar esa culpa en mi hombro Ujú. y ustedes vean, tienen tantos ministros que pueden acudir y decidan ustedes por el que quiera casarlos, ¿no? Ujú. Lo triste es que muchos ministros no lo hacen así, ¿no? Entonces casan y simplemente quieren añadirle a su lista de matrimonios, ¿verdad? Uno más en mi lista y no, pues así no debe ser, ¿no? Entonces la prevención, parece chistoso o decirlo, ¿verdad? Pero aún en la vida matrimonial es necesario una prevención en cuanto a la decisión del amor, ¿no? Ujú. Ahora, posiblemente ahora muchos me van a tirar piedra, barro, ¿verdad? Y usted que se ha creído, pastor, ¿quién es usted para decidir por el tema del amor? Sí, no soy nadie, ¿no? Es decir, no soy un mago, no soy Dios, pero sin embargo puedo tener como ministro el criterio de decir si veo en esta pareja verdadero amor o no, ¿verdad? Y hay tantos ministros que la pareja puede optar para la búsqueda de un matrimonio, entonces yo no lo quiero hacer. Yo no quiero llevar esa carga en mi espalda,
porque realmente los ministros, cuando vayamos a la presencia del Señor, vamos a rendir cuenta Te por rendir esos matrimonios cuentas. mal orientados, ¿verdad? Entonces, vaya, ¿no? O sea, tú casaste porque era parte de la tradición de tu iglesia, ¿no? El pastor tiene que casar, ¿no? Es una responsabilidad tuya. No, pues no es así tampoco, ¿no? Es decir, si es una responsabilidad, tienes que llevarlo de una manera seria, responsable, de una manera concreta, ¿no? Sabiendo que estás rendiendo cuentas a Dios por lo que vas a hacer. Ujú, Entonces, por lo menos yo siento en mi corazón que los matrimonios que he casado, que creo que tengo como 5 o 6 matrimonios que he hecho en mi ministerio, ujú. son felices, ¿no? E inclusive, te digo, he casado fuera de mi denominación, es decir, he tenido la oportunidad de hacerlo fuera de mi denominación, pero también he verificado, es decir, he tratado de, aunque no me pertenecía, digamos, la membresía de esas personas como denominación, también he verificado que realmente se aman. Si se aman, van para adelante. Si no se aman, lo siento, yo no, pueden buscar a otros si desean, ¿verdad? Ujú, Entonces, creo que ese criterio es fundamental, es necesario, es imprescindible, es necesario, porque así se evitarían muchos problemas al interior de las iglesias que se dan, ¿sí? ujú. Entonces, por ahí creo que va también la temática de evitar los divorcios futuros en la vida de la iglesia, ¿no? Eso. Y bueno, la sociedad tiene otro marco, ¿no? La sociedad es mucho más sencillo. Tú vas a un municipio, te casas civil, Ya. regalan matrimonios porque a ellos les interesa la plata, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? No es el preocuparse si realmente la persona ama a la otra persona, Ujú. sino Hasta matrimonios simplemente, masivos. sí, ¿no? O sea, imagínate, se van 200, 300 personas con 50 soles, ya el alcalde recibe una buena cantidad de dinero y casa a diestra y siniestra, pero también, ¿no? Los divorcios son de la misma magnitud, es decir, no sé, si en Perú no he llegado a hacer la estadística de matrimonios y divorcios a nivel social, pero Ujú. me imagino que ya es alto porque ahora en el Perú se permite que una persona pueda divorciarse. En un mes ya tienes el divorcio, ¿no? Antes era mucho más difícil. Ahora en un mes te puedes divorciar y a la semana te puedes volver a casar, ¿no? Chistoso, ¿no? Y eso, bueno, no se daba antes en el Perú, pero yo me imagino que a raíz de los excesivos eh, temas de divorcio que se están dando en el Perú, bueno, también se hace así de una manera más apresurada, menos burocrática, pero también te cuesta, ¿no? O sea, al final siempre el Estado gana, ¿no? Ya. Entonces yo pienso que tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias evangélicas, los que podemos establecer verdaderos criterios de matrimonios sólidos, somos aquellos que somos responsables de casar. Entonces, realmente tenemos que poner una mano al pecho y nos corresponde una responsabilidad realmente seria en torno a la vida del matrimonio. Ujú. Bueno, Gaby, no sé, eso es un poquito mi perspectiva. Podríamos hablar un poquito más de otra temática, pero no sé cómo vamos con el tiempo. Ah, Creo que cinco siempre es bueno minutos. tenerlo, ¿verdad? Sí, 5 minutos Ajá, más. Ujú. ok. No sé si de parte tuya habrá alguna pregunta. Siempre es importante. Bueno, no sé si pregunto, pero lo que entiendo es que no es lo importante aquí no es juzgar a la pareja o la antigua o nueva relación que se forme, sino prevenir un problema de estos, tener la conciencia y la responsabilidad de evitar, como dice usted, ahondando un poquito más y conociendo, porque una cosa es querer y otra cosa es amar correctamente. Ujú, ujú, Entonces uno puede querer, los parejitas puede estar muy enamorado del momento por las hormonas o la emoción o qué sé yo. ujú, Entonces eso y te impulsa a hacer cosas, queremos vivir juntos y ya vamos a hacernos, creyendo que todo va a ser color de rosa, o que te baja el ujú, cielo, te da rosas, lo que sea. Pero es muy diferente eso cuando ya estás compartiendo tu vida con esa persona. O sea, ujú, no conoces su personalidad total, solo conoces ujú, lo que él está aparentando ser para conquistarte, ¿no? ujú, Entonces ujú, uno, como mujeres, a veces somos como muy confiadas o creemos fácilmente en todo lo que nos dice. Entonces, ujú, cuando eres muy joven, yo creo que no estás en la capacidad de hacer este análisis, solamente te dejas llevar por tus emociones, tus impulsos. Y ujú, bueno, eso nos lleva muchas veces a tener estos pequeños errores. Pero ujú, el punto es, las personas que casan, como usted dice, tener la responsabilidad y ayudarles a que se conozcan, no solamente decir, ujú, que aplausos, vamos, nos casamos. ujú,
Un- y tampoco es juzgar como lo hacen muchas otras personas, ¿no? Ujú, Más que eso, ayudarles a entender qué es el contexto, por qué están pasando por ese problema y pues ujú, ayudarles, ¿no? Si es posible, salvarlo y si no, pues bueno, si hay maltratos, sea físico o físico, ujú, psíquico o físico, entonces evitar, porque nadie tampoco va a permitir que, dice, no, pues Dios dice que no y ahí te amuelas y ya te casaste y ahí que te maten, ¿no? Pues ujú, ujú, tampoco, yo creo que es muy peligroso. Lo importante es ujú, que separarlos ujú, y bueno, que tome las consecuencias el señor por maltratador y la chica, pues bueno, rehacer una vida después ujú, de curar, ¿no? Tampoco es así como rápido, sino después de curar todas estas heridas, ujú. poder restaurarse y bueno, siempre confiando en Dios y tratando de que Dios nos ayude en todo momento. Si el matrimonio se puede salvar, ponerlo en manos de Dios. Si no se puede, bueno, gracias Dios por sacarme de esta Ujú. eh, tortura y pues llévame por favor a un lugar seguro donde tú quieras que haya, ¿no? En este caso, un Claro. nuevo matrimonio en el futuro con amor. Ujú. Pablo habla de no estar en la esclavitud, ¿verdad? Es decir, cuando una mujer o un hombre, también puede pasar en los hombres, están en una relación infructuosa, agresiva, violenta, donde pese a que ha orado, se ha arrodillado y la persona no cambia, su actitud sigue siendo la misma porque el matrimonio no comenzó bien. Bueno, Pablo acepta, ¿no? Bueno, sepárate, pues, ¿no? O sea, no tienes que estar en ese yugo, en ese malestar, en esa tensión permanente, ¿no? Entonces, el divorcio es dable, ¿no? Es bíblico, pero el tema del nuevo matrimonio es lo que digamos, las iglesias discuten, sobre todo las más conservadoras. Ujú, Pero bueno, eso yo pienso que es cuestión de dar un estudio y un análisis en base a realidades, ¿no? Por ujú, eso creo que vuelvo a dar hincapié este tema del matrimonio, un tema que la iglesia ha descuidado mucho, ¿no? Ha descuidado mucho, tiene que volver a hacer estudios, tiene que volver a introducirse en esa temática, investigar, buscar, profundizar un poco el tema humano, teológico, bíblico, y tratar de darle un poco más de redondeo al tema, ¿no? ujú, Bueno, ahora solamente hemos dado un panorama y en realidad mi perspectiva era comenzar a centrarme en el tema del ministro, es decir, hombre y mujer, ministro de Dios, ministra de Dios, somos los principales responsables dentro del marco de la iglesia para tener matrimonios sólidos en la iglesia misma, ¿no? ujú, Porque sí, hay matrimonios que no son sólidos. Paz y Esperanza, que es una institución evangélica, hizo un estudio de la violencia hacia la mujer al interior de las iglesias evangélicas de ujú, todas las denominaciones. Descubrió de una manera alarmante que la violencia al interior de los hogares evangélicos era mucho mayor que en los hogares no cristianos. Eso ah, nos sorprendió y uno puede bajarse el informe que ellos hicieron por su página web. Es alarmante. ¿Y wow, eso a qué se debe? Porque muchos matrimonios dentro de la vida de la iglesia no son producto del amor. ujú, Son porque embaracé a la chica, porque me forzaron, porque metí la pata, es decir, o porque me emocioné tanto y quise escaparme del hogar, ¿no? Muchos matrimonios en muchos realidad son factores. deseo de escaparse de la vida familiar porque el papá es un tal por cual, la mamá es tal por cual, ¿verdad? Entonces, mi salida es casarme con el primero que aparezca. Entonces, eso se da mucho en la iglesia, parece mentira. Entonces tenemos muchos matrimonios que se dan en esa óptica. Entonces, ¿y qué hace la iglesia? ¿No? A veces ya, lo más típico, ¿no? Los disciplino, ¿no? Por haber, digamos, cometido el pecado y después lo restituyo a Mm, una vida normal, pero en realidad no es no, felicidad, no es amor, no es, ¿no? Entonces esa pareja vive toda la vida de la iglesia cristiana hasta que uno de los dos fallezca ujú, en una relación infructuosa porque en realidad no hubo amor desde el inicio. Y ujú, lamentablemente una cosa que sucede, no sé si en otras partes del mundo, pero aquí en Perú vivimos mucho de apariencia, ¿no? En mi hogar es un es desastre, cierto, pero salimos a la calle y todo es felicidad, ¿no? es cierto. Entonces, eso se da mucho en el Perú y en los hogares evangélicos, ¿no? Por eso cuando Paz y Esperanza hizo ese estudio, descubrió que en realidad los hogares evangélicos estamos mal, muy mal. Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión eclesial de qué tenemos que comenzar a modificar.
comenzando por los ministros. Yo Ujú, pienso que por ahí va la cosa. Tal vez ya no en esta generación, pero de aquí en adelante, si es que esta reflexión llega a muchos ministros, ojalá sea así, ¿no? ujú. Los ministros tengamos la posibilidad de casar realmente cuando hay amor, pero si no hay amor, no los cases. Más Yo sé vale. que tal vez eso también es un problema, es un peligro, porque al final la pareja terca va a querer casarse sí o sí, la chica a veces está cegada por el amor o uno de Mm, los dos, ¿verdad? Entonces, dile, yo pienso que lo que yo hago es lo correcto, dile, yo no te caso por esto, tú realmente no amas a esta persona, ujú. tienes estas cosas que tú tienes que todavía verificar en ti, ¿no? Y si la persona lo acepta, yo pienso que va a ser bueno para ambos. Si no lo acepta, bueno, ya no puedes hacer nada, ya sale de tu responsabilidad y de lo que tú puedas hacer, ¿no? Exacto. Pero la iglesia tiene que tener ese criterio, ¿no? Entonces, muchos matrimonios cristianos serían felices si los ministros pusiéramos una buena dosis de trabajo previo, ¿no? En la vida matrimonial. Inclusive hasta posterior, es decir, si Dios lo permite, ¿verdad? Inclusive el ministro debería darle un seguimiento por lo menos, no sé, un año a la vida matrimonial, porque eso te va a permitir estar aconsejando, estar ayudando, estar guiando, ¿verdad? Solidificando. La psicología nos ha establecido que los 3 primeros años son los Ujú. años de consolidación de la vida matrimonial. Y los 2 últimos, es decir, en promedio de 5 años, ¿no? Son donde la pareja ya aprende a convivir y a relacionarse de una manera efectiva, ¿no? Ujú, Entonces, esa labor de la iglesia, por esos 3 o 5 años, es necesaria, es prescindible, es básica, ¿no? ujú. Pero a veces también lo olvidamos si no lo hacemos. Bueno, Gaby, yo sé que Eh, el tiempo nos Nos está gana, ¿verdad? ganando, sí. Sí, sí, entonces vamos agradeciéndote a ti. Tal vez podamos programar una segunda oportunidad de temáticas o de preguntas, tal vez de tu parte, no sé, ¿no? Más específicas con el tema matrimonial y podamos ahí hablar libremente Poco más. para tratar de ayudar a las personas. Yo tengo un par de preguntas que me hizo unas dos personitas, ¿no? Ujú. Y tal vez para una siguiente entrevista podamos responderlas y bueno, Perfecto, eso sería ver, muy bueno. ver cómo les orientamos, ¿no? Yo no soy el que sabe todo, pero puedo dar alguna orientación y Dios permita que la sabiduría en esas personas le permita decidir por el mejor camino para sus vidas, ¿no? Sí, correcto. Me parece Bueno, de excelente idea y bueno, podemos programarla entonces, porque imagino que después de esto van a salir muchas preguntas. me imagino, eso Sí, esperamos, ¿no? sí, así que podemos hacer una segunda parte sobre esto y le agradecemos muchísimo por esta maravillosa ilustración que yo creo que mucha gente está deseando poder saber, ¿no? Cómo afrontar esta situación. Bueno, pastor, le agradezco mucho y gracias por su tiempo y su tema muy Gracias, necesarios. Gabriela. Igualmente, Dios les bendiga. Un fuerte Igualmente. abrazo. Bendiciones también. Que tengan bonita día. Gracias a nuestros oyentes también.